Muy buenas a todos, gente. El día de hoy vamos a hacer un análisis sobre uno de los villanos más aclamados del mundo del manga anime, ni más ni menos que Aizen. Si bien en los últimos años la imagen del personaje ha empeorado para la opinión pública, es innegable que su presencia, manipulación y traición a la sociedad de almas lo convierten en uno de los mejores villanos del medio, por muchos fallos que se le quieran sacar. Es uno de los villanos más icónicos de la historia del anime. Con este vídeo quiero analizar sus motivaciones, así como su plan real, el cual está presente más de lo que creéis desde el inicio del manga. Como siempre, os recuerdo también que podéis apoyar a este humilde canal mediante las membresías, en las cuales si entráis al nivel Hokage, tendréis vuestro nombre al inicio de todos los vídeos. Gracias a los que hacéis esto posible. Aizen, desde su nacimiento en la Sociedad de Almas, fue un Shinigami sin igual, habiendo dominado al máximo las 4 disciplinas de combate de los Shinigami, con un talento nunca antes visto entre sus compañeros, siendo capaz de superar por mucho el nivel capitán hacia la época de Turnback de Pendulum, cuando él tan solo era un teniente, siendo incluso capaz de humillar con Kido a Tesai, quien era el capitán de la unidad de Kido y uno de los mejores usuarios de toda la Sociedad de Almas. Desde hace más de 100 años de empezar la serie, tal y como vimos en ese mini arco de flashback, Aizen fue robando almas de muchos Shinigami en el Rukongai con la ayuda de Tosen y Gin, con tal de completar su propia Hogyoku. Como bien se explica en el arco Arrancar, durante el manga, Aizen usó este artefacto para romper los límites de Hollow y Shinigami, pero sobre todo para que él mismo pudiera trascender a todas las razas y convertirse en un ser superior mediante la fusión de la gema destructora y su propio cuerpo. Ahora bien, la pregunta sería: ¿por qué Aizen quería trascender las razas y ser alguien superior? La respuesta está en la novela de Can't Fear Your Own World, donde se dice que Aizen fue el único Shinigami que conocía el pecado original junto con Kisuke Urahara. Para quien no lo sepa, el pecado original es el nombre que se le da al suceso de cientos de miles de años atrás, cuando los 5 antepasados nobles mutilaron al rey espiritual, quien por entonces era el dios del mundo de Bleach, con conciencia propia. Mediante esta mutilación y traición, crearon los 3 mundos y dejaron su cuerpo inerte en el Palacio Real, gobernando el mundo sin conciencia, siendo este tan solo un títere de los Shinigami y la División Zero. Tanto Urahara como Aizen, siendo los dos individuos más inteligentes de la Sociedad de Almas, conocían este suceso que dio origen al mundo de Bleach tal y como lo conocemos. Ni siquiera Yamamoto era conocedor del pecado original en su día, mostrando cuánto por encima se encontraban Aizen y Urahara intelectualmente hablando sobre el resto de Shinigami. Esto se cuenta en la novela, sin embargo, en el propio manga hay varios momentos donde Tite Kubo nos deja entrever esto. Primero, desde el inicio del arco Arrancar se nos dice que este quiere formar la llave real para poder atacar el Palacio Real, aunque no se especifica por qué, ya que en ese momento tan prematuro de la serie ni siquiera tenemos ni idea de que exista un rey espiritual. Sin embargo, Kubo va dejando pequeñas pinceladas cada vez que Aizen hace apariciones importantes. Primero tendríamos el final del arco de la Sociedad de Almas, donde tras traicionar al Gotei 13, tanto él como Gin y Tosen son rodeados por la mayoría de capitanes y subcapitanes. En esta escena los 3 capitanes traidores son acorralados, sin embargo los menos grandes no tardarían en aparecer para salvar a sus amos y trasladarlos a Hueco Mundo. Justo antes de desaparecer por la garganta, Aizen tiene un interesante intercambio de palabras con Ukitake, el capitán de la 13ª división. Ukitake le pregunta a Aizen que por qué hace eso, a lo que Aizen responde que para alcanzar las alturas. Ukitake le replica diciendo que se estrellará, a lo que Aizen de manera arrogante le responde: hasta ahora nadie ha gobernado los cielos, ni tú, ni yo, ni siquiera los dioses, pero los días en los que el inalcanzable trono celestial estaba vacío han terminado. A partir de ahora yo me alzaré sobre los cielos. A priori, para alguien que está viendo Bleach por primera vez, no parece que esta frase signifique demasiado, pero para alguien como nosotros, que sabemos todo lo que se dice en el arco final del manga, y que también tenemos la información de las novelas, esta frase tiene implícitas muchas perlitas que Tite Kubo dejó al principio de la serie, dejando entrever que ya tenía bastantes cosas pensadas desde el principio. Aizen dice que nadie ha gobernado los cielos, ni siquiera los dioses.
Esto está haciendo referencia obviamente al rey espiritual, que es a efectos prácticos el dios del mundo de Bleach, siendo un títere sin conciencia de los Shinigami. Justo después dice que los días donde el trono celestial estaba vacío han terminado. De nuevo, con trono celestial vacío, se vuelve a referir al rey espiritual, y diciendo que los días en que este trono esté vacío han terminado, parece toda una declaración de intenciones por su parte para poder ocupar dicho trono él mismo en un futuro. Curiosamente le dice a Ukitake que ninguno de los dos ha gobernado los cielos, siendo que Ukitake tendría en su interior el brazo izquierdo de Mimihagi, con gran parte de la voluntad del rey espiritual. La verdad, esta escena final del arco de la Sociedad de Almas tiene muchísimo foreshadowing y es una puta obra maestra de Tite Kubo. Me encantaría que más gente la apreciara. Segundo, tenemos la escena donde Aizen es sellado por Urahara tras ser derrotado por Ichigo, donde sus gritos finales y siendo acorralado le dice a Urahara que por qué sigue obedeciendo a esa cosa, refiriéndose al rey espiritual, a lo que Urahara le dice así que lo has visto, sorprendido porque Aizen conoce la verdad del pecado original. Aizen continúa gritando y dice que un verdadero ganador nunca debe plantearse cómo es el mundo, sino cómo debería ser. Estas palabras dejan en claro que Aizen está disconforme con cómo el mundo es en la actualidad, asumiendo que quiere quitar al rey espiritual y posiblemente reemplazarlo gracias a la Hogyoku. Complementando a esto, también se sabe, gracias a las novelas, que la Hogyoku realmente es un rey espiritual artificial creado por Urahara y Aizen al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera. Por tanto, fusionándose con ella y diciendo que quiere cambiar el mundo, está confirmando que en efecto quiere ser el nuevo rey espiritual. Por último, en el arco final, cuando Aizen se encuentra de frente con Iwatch, dice claramente lo siguiente: me muevo únicamente para destruir todo aquello que quiera controlarme. Es decir, a todos los seres superiores que puedan decidir el futuro del mundo, o sea, se refiere tanto al antiguo rey espiritual como a Iwatch, que sería quien en ese punto de la historia rige el mundo, pues ha absorbido al rey anteriormente. Como podemos observar, podríamos decir que Aizen es un Shinigami bastante narcisista con complejo de Dios, alguien que siempre se ha sentido superior al resto de sus compañeros, tanto en inteligencia como en poder, y que considera una humillación ser gobernado por un ser vacío como el rey espiritual. Siendo uno de los Shinigami más poderosos e inteligentes de la historia, quiso crear la Hogyoku para poder ascender a un rango superior a cualquier raza y subir al Palacio Real, ocupando el trono vacío después de derrotar a los miembros de la División Zero, tal y como en el futuro haría a Iwatch. En ese proceso de crear la Hogyoku hizo muchos experimentos durante poco más de 100 años, desde más o menos la época en la que era el teniente del capitán Shinji Hirako en Turn Back the Pendulum. Desde intentos de convertir Shinigamis en Hollows, como lo fueron los Bizards, hasta intentos de crear Hollows que se convertían en Shinigami, tal y como lo fue el Hollow llamado Blanco en el flashback Everything But the Rain, donde vemos este vasto lorde creado con almas de Shinigami luchar contra Isshin Shiba, el padre de Ichigo. Tanto los Bizarre como Blanco fueron intentos fallidos de mezclar razas que hizo Aizen con su propia Hogyoku, la cual estaba incompleta. Sin embargo, en el arco de la Sociedad de Almas, Aizen lograría robar la Hogyoku creada por Urahara en el pasado y fusionarla con la suya propia. De esta manera, teniendo una perfecta, capaz de culminar con su experimentación y siendo capaz tanto de crear un ejército de arrancar como de evolucionar su propio cuerpo a un ser trascendente que pudiera ocupar el trono vacío del rey espiritual. No sé si os habéis fijado, pero realmente si nos paramos a observar, Aizen y Urahara son dos Shinigami con muchísimas similitudes. Primero de todo, ambos eran extremadamente inteligentes y eran los únicos dos Shinigami que en el Gotei 13 conocían el pecado original. Ambos eran científicos que experimentaban con almas, con la intención de romper las fronteras de Shinigami y Hollow, ya que ambos crearon sus propias Hogyoku. También ambos conocieron a Ichigo Kurosaki desde antes de que naciera, siendo que fueron testigos de cómo Isshin y Masaki se conocieron, y de cómo Ichigo fue evolucionando su poder durante su vida, ambos manipulándolo y moviendo los hilos a su favor. Aizen planeó gran parte de los combates de Ichigo durante la serie, mientras que Urahara en varias ocasiones ocultó información a Ichigo y lo envió a la Sociedad de Almas para evitar la ejecución de Rukia para que Aizen no se hiciera con la Hogyoku. La gran diferencia de estos dos personajes radica en que mientras Aizen no tiene moral y se siente superior a los demás, Urahara es un tipo humilde y que sí tiene una moral muy marcada.
Aizen quiere convertirse en Dios despachando al rey espiritual actual sin importarle poner en riesgo a los tres mundos y sus habitantes, mientras que Urahara quiere proteger a toda costa el status quo y mantener la seguridad, también siendo capaz de hacer lo que sea con tal de proteger el mundo tal y como es. Estos dos personajes son, a efectos prácticos, dos caras de la misma moneda, muy parecidos pero con dos objetivos diametralmente opuestos. Y bueno gente, esto ha sido más o menos mi vídeo, espero que os haya gustado. Si sois fan de Bleach, espero que os hayan hecho pensar un poquito, no sé si alguno le habrá spoileado algo del arco final o incluso de alguna de las novelas, pero creo que ha quedado bastante interesante. Los objetivos de Aizen como villano a mí me parecen espectaculares, tienen bastante foreshadowing, explicado por Tite Kubo con pequeñas perlitas durante prácticamente todos los arcos de la serie, y personalmente lo percibo como bastante buen villano y sin duda alguna el mejor villano de Bleach. Dejad un buen like y compartid el vídeo para que estos vídeos puedan llegar a más gente que disfrutan Bleach de la misma manera que nosotros, y espero que os haya gustado. Hasta la próxima y adiós.